ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Antes de empezar con el tema de los dones espirituales, vamos a hablar en 1 Corintios, vamos a abrir la Biblia. 1 Corintios 13. Veo varias personas que no tienen la Biblia, una exhortación pequeñita, qué pena. Debemos estar con la Biblia. Bueno, esto que está aquí, las pantallas, son ayudas para nosotros los predicadores, es que se escucha un poquito el símbolo, para nosotros los predicadores, para que sea más ágil la predicación, para la persona, segundo, para la persona nueva que no tiene Biblia. Todos acá ya somos personas que ya hemos venido varias veces a la iglesia, debemos tener Biblia. Y tercero, para confrontación de que lo que yo estoy predicando realmente sea verídico y sea conforme a la palabra de Dios. Pero usted no puede basarse en las pantallas, con todo respeto, es que mi tono de voz es un poquito fuerte, bueno, no se pueden basar en las pantallas ni mucho menos en el celular. ¿Por qué? Ejemplo y consejo de una Biblia de estudios. Ustedes han leído el prólogo de la Matthew, de la Thompson, cuando la regalan aquí en Escuela Selfie. Dice que nos da un consejo de rayarla, de escribir. ¿Por qué? Porque ella, cuando usted la abre, ella le habla, ¿sí? Entonces, si usted la rayó con un corazoncito, con una nube, usted ya sabe, tiene memoria fotográfica y usted puede rápido encontrar el versículo, ya sea que usted esté predicando o usted está hablando con un hermano de la iglesia. Entonces, realmente los insto a que mantengan su Biblia, la rayen, la escudriñen. Entre más sucio, mejor, porque así se dan cuenta que ustedes realmente sí la están utilizando, ¿sí? Más adelante el pastor creo que ya lo ha hecho varias veces. Si viene la persecución de la iglesia, pues lo primero que nos van a quitar son las Biblias del celular, del computador, de la tablet. Esta pues tendrían que entrar a la casa como la Santa Inquisición. Si alguna vez ha leído Historia Universal, habló de que quemaron muchas Biblias, entonces tendrían que entrar a su casa a quemársela. Entonces, mientras tanto, pues tengámosla, porque es que realmente es un tesoro y realmente habla nuestras vidas. Bueno, por hoy pues vamos a utilizar las pantallas. Bueno, espero que el domingo ya cada uno traiga su Biblia, la raye, la escriba y el Señor les esté hablando. ¿Amén? Listo. Entonces, 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Suena bonito, suena horrible, ¿cierto? Si no tengo amor, vendría yo a ser así. ¿Listo? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí viene a explicar qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor no. Entonces, para empezar este tema de los dones espirituales, tenemos que hablar del amor, porque es el ingrediente principal para que usted pueda utilizar el don que Dios le haya dado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro. Más adelante, los mismos dones le van a ir mostrando por qué el amor es tan importante dentro de los dones. ¿Listo? Aquí incluso lo dice, el primer versículo dice: yo puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer un panorama general de los dones espirituales. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a Escuela Selfie segundo nivel, hay un tema que se llama llenura y bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una serie de pasos para poder llegar a la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí?
La primera es la promesa. Entonces, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, por favor, Juan, ¿me colaboras con Juan 20:22? Le dice a los discípulos, pues que Él se va a ir, pero va a venir otra persona, ¿cierto? En esa dice, Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esa es la promesa. ¿Para quién es? Para todo el mundo. O sea, el que quiera recibir la promesa. El que quiera recibir el Espíritu Santo. Pero bueno, el Espíritu Santo, ¿qué es o qué? O sea, el Espíritu Santo, Jesús en el momento en que Él vino era una persona, ¿sí? O sea, no era omnipresente. Y estaba solo en un lugar, en cierto lugar. Mientras que el Espíritu Santo está con usted las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? En la palabra en 2 de Timoteo dice que la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir. Exacto, para instruir en justicia. 4. Esas son las 4 características del Espíritu Santo. Él enseña, corrige, redarguye, instruye. Aparte de eso, o sea, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted necesita conocer de Dios, es el Espíritu Santo el que le está enseñando. Es el que le corrige, le dice, oye, es por acá el camino, ¿sí? Es Él. Aparte de todo eso, es el consolador. O sea, que cuando usted se siente solo, cuando se siente triste, cuando se siente derrotado, cuando se siente desanimado, y usted va a la presencia de Dios y dice, ay, Dios mío, me siento así y así. No es Dios, es el Espíritu Santo. O sea, es Dios, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, para que me entiendan, ¿sí? Sí. El Espíritu Santo es el que consuela, es el que lo llena los vacíos, lo llena uno como de fortaleza, como que seca las lágrimas, que usted siente que ya suspiró, ya se tranquilizó. Es Él. Es el amigo incondicional, el que está siempre con usted. O sea, si usted lo quiere recibir aquí, como dice, recibir el Espíritu Santo, lo puede recibir cualquier persona del mundo. ¿Listo? Vamos, el segundo es arras o sello del Espíritu Santo. Entonces, este ya no es para todo el mundo, es para el que lo quiera recibir. En este caso sería el creyente. ¿Listo? Entonces vamos a Efesios 1, 13 al 14, por favor. ¿Qué son las arras? Las arras es cuando yo voy a hacer una compra-venta, ya sea de un carro, de una casa, de cualquier inmueble, como sea, para que la otra persona, la persona que lo está vendiendo, no lo venda más. Digo, oye, yo estoy interesada, te piso el negocio. Entonces yo doy una partecita para que ya quite el se vende, ¿sí? Así sea es un contrato de arrendamiento, en lo que sea, es así. Esas son las arras. Aquí sería el sello del Espíritu Santo. Mire, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? O sea, eso no es para todo el mundo, es para la persona que ya quiso, decidió creer. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces ahí van las arras. Entonces todos los que estamos acá tenemos un sello en el corazón, un sello del Espíritu Santo que ya nos aparta. Somos de Él, somos su propiedad, ¿sí? Sí. Hasta ahí va bien. Viene el tercero, que es la llenura del Espíritu Santo. Este depende de nosotros también, depende mucho. ¿Por qué? Hechos 2, por favor, del 2 al 4. La llenura del Espíritu Santo no son las manifestaciones que a veces nos han enseñado en la iglesia, gracias a Dios en esta iglesia no hay, que es de pronto hacer ciertos movimientos, embriaguez, risas, carcajadas, escándalos. No, eso no es la llenura del Espíritu Santo. Son manifestaciones que pues realmente, para mí realmente la llenura del Espíritu Santo es esto que voy a explicar, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Sigue, por favor. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay dos cosas, ¿sí? O sea, ahí está la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, yo voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo?
La llenura es llevar una vida controlada y obediente a Dios. Ese ejemplo como cuando uno está enamorado. Entonces uno quiere agradarle a la persona, ¿cierto? Que le gusta. Entonces usted se cepilla 3 veces al día los dientes, ya los va a cepillar 6 veces. Usted va a oler a rico, usted va a querer que esa persona sienta la misma atracción que usted siente por él, quiere hacer lo que quiera para enamorarla. Exactamente pasa con el Espíritu Santo. Usted está tan lleno de él que usted lo único que quiere es agradar. Esto no es el primer amor, es diferente. Porque ya la llenura del Espíritu Santo hay un conocimiento, hay una intimidad, hay un deseo de buscarle, ya sea en la intimidad, en la palabra, siendo emocionales, conociéndolo diariamente, ¿sí? Eso es. Entonces, como yo ya estoy tan enamorada de él, yo hago lo que él diga. Entonces, por eso dice, una vida controlada por él. Entonces, me empiezo a perfeccionar. Por eso no es el primer amor, porque en el primer amor pues uno, ay, está tan enamorado, pero no, en esta ya hay empieza como a ver como un más de él, menos de mí, ¿sí? Empieza a ver como un cambio, ¿sí? Una transformación, por la misma, o sea, el mismo enamoramiento que usted tiene por él, empieza a ver ese cambio en usted. Entonces hay cosas que usted ya deja, que son malas, que a Dios no le agrada, usted las empieza a moldear, a cambiar, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo. Entonces lo que les digo, es un anhelo de servirle, de conocerle. ¿Cuáles son los resultados aparte de la santidad y la obediencia y estar en comunión con él? Lo que vamos a hablar ahorita. Se activan los dones. Activación de dones en la llenura del Espíritu Santo. ¿Listo? Después de eso viene el bautismo del Espíritu Santo, que también es un tema espectacular, pero pues ese no lo vamos a abarcar. Que todo cristiano debe ser bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, pero eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a activar los dones. Bueno, pero ¿qué son los dones? Bueno, vamos a mirar. Los dones son una dádiva, según Wikipedia, una dádiva, regalo, presente material o inmaterial, en especial el que un ser superior hace a alguien. O sea que ellos saben, Wikipedia y la Real Academia Española sabe que el don es algo que viene de alguien superior. En este caso sería Dios, ¿cierto? Cualidad o habilidad que alguien posee. Vamos a 1 Corintios 12:11, donde ya la Biblia nos explica más a fondo qué son los dones espirituales. Entonces dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no es como nosotros queramos, como el pastor o el líder quiera. Es como Dios quiere. Cuando dice Dios quiere, no es que Dios tenga preferencia por alguno y entonces a uno le da mejor y a otro no. No. Es también de acuerdo al grado de madurez que vamos a ir viendo más adelante. Toda la iglesia puede tener todos los dones. Una persona de la iglesia puede tener todos los dones, pero eso de acuerdo a la madurez y lo que les enseñé al principio, el amor. Bueno, listo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para edificación de la iglesia. O sea que el don del Espíritu Santo no es operado por mí, sino por el Espíritu Santo. Entonces, no es un protagonismo. No es que yo ya tengo el don, entonces yo ya soy más que ustedes. No. Es el Espíritu Santo que realmente, prácticamente lo está usando usted. Usted es instrumento de Dios. ¿Listo? Es operado por Él y es para edificación de la iglesia, no para edificación suya, es para la iglesia. Por eso es tan importante y por eso les estaba enseñando el amor. Porque si yo no tengo amor, ¿cómo voy a edificar la iglesia? ¿Cómo voy a hacerlo con amor? ¿Cómo voy a usar todos esos dones maravillosos que el Señor me está dando para ministrar la iglesia? ¿Listo? Segundo, para perfeccionar a los santos en el trabajo de su ministerio. O sea que mientras yo estoy edificando a la iglesia, el Señor también está perfeccionándome. Me está perfeccionando. Es tan bonito cuando usted deja operar el Espíritu Santo y deja utilizar ese don, porque usted se siente como lleno, como cuando, digamos, usted hace un trabajo en el trabajo, ¿sí? El jefe lo manda a hacer algo y le dice, bien, estuvo bien, usted se siente, ¡ay, qué
chévere, ¿cierto? Me siento el duro de todos. Así pasa acá. Lo más bonito es que es Dios el que lo está a usted perfeccionando diariamente. Le hay que dar la vez. Al principio, pues el don, vamos a cometer errores como todos, pero cada vez lo vamos perfeccionando, ¿eh? Y es para servicio de la iglesia. ¿Listo? Entonces, es el don, los dones son para servicio de la iglesia. Se utilizan básicamente para acá, para nosotros. ¿Listo? Entonces, también es para el convencimiento de los no creyentes. Muchas personas se convierten a causa de los dones del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir viendo y vamos a mirar cuáles son los dones, que son los dones de poder, los que básicamente hacen que muchas personas se conviertan y vengan a los pies de Cristo. ¿Listo? La Biblia presenta 3 categorías. Están los dones de servicio, los dones ministeriales y los que voy a hablar yo hoy, porque no voy a hablarlos todos, solo voy a hablar de los dones espirituales. Ya después, algunos de mis compañeros, mis hermanos en Cristo, van a venir a predicar sobre el de servicio y los ministeriales. ¿Listo? Hoy vamos a abarcar solo los dones espirituales que están en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sigue, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ahí están. Esos son los dones que vamos a ver esta noche. ¿Listo? Son 8. Realmente en la iglesia, cuando nos enseñan en escuelas, o en teología, o en estudio bíblico, nos enseñan que están divididos en 3 partes como para que los podamos entender y sigan como de la mano. Pero no es, realmente eso es como un dogma, como una enseñanza humana. Pero realmente que Dios diga, son dones de este y dones de esto, no. En realidad, mire cómo los está mostrando Dios. Pero para que ustedes lo entiendan más, vamos a verlos así como nos enseñan en las escuelas. Están los primeros, que son los dones de revelación. Entre esos está la palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Estos son realmente hermosos, pero realmente dedicados también para poderlos utilizar. Palabra de ciencia. Es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo de ciertos datos, ya sean presentes o pasados de una persona. A veces son situaciones que no han sido aprendidos a través de la persona natural. ¿Cómo es? A ver, les explico cómo es el don de ciencia. El Señor le habla a la persona que tiene el don, le muestra, ¿sí? Yo tengo varios ejemplos para que ustedes vean bíblicamente personas que tenían el don de ciencia acá, en la palabra. No quiere decir que nosotros debamos actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es que el don de ciencia va ligado con el don de sabiduría. O sea, la persona que tiene el don de ciencia casi siempre tiene el don de sabiduría. Si no, el Señor se lo va a revelar por medio de una persona que tenga el don de sabiduría. ¿Listo? Generalmente, bueno, les voy a dar un ejemplo. Está como el don de ciencia, que es lo que hace. El primero revela pecado. O sea que no es el discernimiento de espíritus, sino es el don de ciencia el que revela el pecado. Un ejemplo, rápidamente, si ustedes saben la historia de Natán y David, ¿no? Al profeta Natán se le reveló que David se había acostado con Betsabé, ¿cierto? Ese es el don de ciencia. Ahí lo tenía Natán. Otro, para ayudar a encontrar algo. Está la historia en 1 Samuel, cuando Samuel fue a buscar a Saúl. Ese también es el don de ciencia. Hubo algo sobrenatural. Otro, para prevenir y proveer protección. Entonces está Eliseo en la historia, si ustedes quieren anotar después de verlo, Segunda de Reyes 6, 8, 23, cuando Eliseo le advierte al rey de Israel, no dice el nombre del rey, yo lo busqué y no lo encontré, pero le advierte que vienen a
atacar y todo, y dan una estrategia para que no los puedan atacar. Ese es el don de ciencia que se le dio al profeta Eliseo. Para revelar pensamientos, el Señor Jesús tenía el don de ciencia. Entonces es cuando Jesús y los escribas, si quieres lo podemos ver, Mateo 9, del 1 al 7. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, el don de ciencia, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hasta allá, ya. Ahí está el don de ciencia, ¿sí es? Él dice, y él discernió los pensamientos de los escribas. Él tenía el don de ciencia. En realidad él tenía todos los dones, o sea que deciden que nosotros todos los podemos tener, pero de acuerdo a la madurez, y Jesús tenía una madurez espiritual digna de imitar, ¿cierto? Y para proveer sanidad, ahí mismo, y conociendo Jesús los pensamientos, sigue el 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Sí. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. O sea que también proveyó sanidad. O sea que ahí también podría estar ligado con el don de sanidad. Listo, entonces queda claro. Para que haya este don y el don de sabiduría se necesita madurez espiritual. O sea que no es que solo Dios me reveló el pecado, vamos a hablar directamente de ese. Y yo ya creo y me creo en la posición de juez y vengo a juzgar a la persona. Si el Señor le dio a usted como el poder para que usted pudiera ver el pecado de esa persona, usted no puede venir a juzgarla. Alguna vez, cuando yo estaba en clase de escuela seria, estaba con mis amigas, en ese entonces éramos muy buenas amigas, ahorita ya son líderes, ellas también están acá, y me alegro porque ahorita ya, como recordando, me doy cuenta que nosotros éramos estudiantes hace muchos años, 11, 12, 13 años, y ahorita somos líderes, o sea, con mis amigas somos líderes. Están ahorita ellas liderando un ministerio cada uno. Estábamos en líderes 2 porque en ese entonces habían otras escuelas. Y nuestro profesor nos dijo que él iba caminando por el conjunto y él vio al abuelito y al nieto, y que Dios le había mostrado que el abuelito tocaba al nieto. Y yo soy muy preguntona, entonces yo le dije: ¿qué vio usted? Y yo: ¿qué vio? O sea, ¿usted vio a la persona o vio el demonio? ¿Qué vio? No, yo solo lo sentí y empecé a preguntar. Y mis amigas me decían: ay, ya lo vio, o sea, cállese. Entonces ya después me quedé pensando y él siguió la clase y yo volví y levanté la mano y dije: ¿con qué propósito usted vio eso? ¿Usted hizo algo para bienestar familiar? ¿Qué hizo? Yo dije, y empecé a decir: ¿por qué? O sea, ¿usted por qué lo hizo? Y todas: ay, ya, ¿sí? Y hoy, haciendo esta predicación, hasta el día de hoy, casi 13 años, 12 años después, pude comprobar, pues no sé, la verdad no sé si el profesor hizo algo esa vez, pero pude comprobar que si el Señor le había revelado ese pecado a esa persona, no era para que fuera y en pocas palabras, lo delatara en bienestar familiar. Era para que se hiciera amigo del abuelito y comenzara como por debajo, a lo suavecito, a hacerse amigo, predicarle, y que se restauraran las dos personas, el nieto y el abuelo. Porque Dios no revela por revelar, para avergonzar. Entonces, si realmente quieren ver este don de ciencia, en estas magníficas ejemplos que acabo de dar, tiene que haber el amor, el dolor por las personas perdidas. Duro. Yo, por ejemplo, personalmente, ver que me revela que están violando a un niño, no, terrible. Sería muy fuerte para mí. Pero ahí es ver la condición de la persona, por qué lo está haciendo. Porque todo tiene un porqué. Eso no es porque sí.
hay un porqué, hay un pasado, hay una consecuencia, hay un dolor, hay una herida. Y tener que saber que el Señor le está a usted revelando ese pecado porque usted tiene la capacidad de levantar a esa persona, restaurarla y traerla a los pies de Cristo, es algo maravilloso. Se necesita madurez espiritual. Se necesita amor por los perdidos y amor por la iglesia, porque acá también hay muchos pecados. Y cuando el Señor revela, no es para juzgar, no es para creernos más que los demás, es para sentir amor y levantarlo. Entonces, cuando el Señor muestra ese pecado es porque la persona tiene la capacidad de estar llamando, estar levantando a esa persona, estar animando, porque casi siempre esa persona que cae en pecado está sola, no está con el apoyo de alguien. Entonces se necesita que la persona fuerte lo levante. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Estamos en clase, eso no es una predica. Vamos con el don de sabiduría. ¿Listo? El don de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Todos son operados por el Espíritu Santo, dando al creyente la sabiduría de Dios para proceder en un curso de acción basado en un conocimiento natural. ¿En cuál? En el don de ciencia. Entonces el Señor da la revelación, pero también le dice a uno cómo actuar. Ya sea que la persona tenga el don o venga otra persona y se lo diga a uno, cómo debemos actuar. Serían unos amigos, tendrían que ser, perdónenme la palabra, parceros, cristianos, que pudieran levantar los dos a esa persona. ¿Listo? Entonces, esto es maravilloso porque aquí revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y ministerio. Voy a dar el ejemplo de revelar el pecado. El propósito es que la persona se arrepienta, se levante, se restaure y vuelva por el camino correcto. No es juzgar y váyase que usted no sirve. Disciplina, váyase. Déjenos que nosotros somos santos. Ojo con eso porque la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Ojo con eso. Es duro. A mí me pasó. Alguna vez juzgué tanto a una persona, tanto, que caí en la misma condición de esa persona y peor. Y puedo creer que hasta el sol de hoy es un aguijón que llevo diariamente y que espero que hasta el día de mi muerte pueda descansar de eso. Porque es algo pero es por haber juzgado a esa persona, haberla juzgado tan duro. Y ahora cuando pasa algo, sea lo que sea, me abstengo de no juzgar porque es gravísimo. Usted puede llegar a esa condición de esa persona solo para mostrarle a Dios a usted que no se debe juzgar. Y todo tiene un porqué. Por ejemplo, el pedófilo, qué horrible, pero tiene un porqué. Es duro, sí. ¿Listo? Nosotros debemos amar a las personas, pero no amar el pecado. Entonces, es eso. Revela el tiempo en el cual los propósitos de Dios se han de realizar. También lo hace, ¿sí? Muestra, cada cosa tiene su tiempo, tiene su lugar, tiene su espacio, tiene el proceder, sabe cómo actuar. Revela lo que una persona, una iglesia, etcétera, debe proceder en la voluntad de Dios. O sea, esta persona está llena de sabiduría que solo viene de Dios. O sea que esta sabiduría no es igual a la que se adquiere por medio de la experiencia. O sea, que usted no puede decir que tiene el don de sabiduría porque, es que yo caí en masturbación, entonces yo soy el don de sabiduría porque ya sé cómo actuar. No, señor. Ese no es el don de sabiduría. El don de sabiduría viene operado por el Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Les recuerdo, los dones que les estoy enseñando hoy son sobrenaturales. Los opera el Espíritu Santo, no las vivencias, no las experiencias, no, el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el don de ciencia y el don de sabiduría es que el don de ciencia trata de datos presentes y pasados, o sea, como les digo, revela cosas. Mientras que la sabiduría trata de cómo aplicar esos datos, cómo proceder, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Ustedes me están entendiendo o no? Quiero que quede bien claro porque la verdad la idea es que el Señor ministre y comience a activar los dones en cada uno de nosotros. Y que podamos ver, porque es que estos dones son dones escasos, son escasos.
casos en la iglesia de Dios, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, nos dejamos llevar por la prosperidad, porque el Señor me bendiga, que el Señor me dé casa, carro, camioneta, vamos, carro, moto, todo, pero no estamos viendo esto realmente, que es lo que necesitamos. Y realmente son importantes para que haya muchas personas que lleguen a la salvación. Ejemplo de los dos. Los dos en uno solo, está en Mateo 19, 16 al 21. Este también lo tiene el Señor Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Listo. Aquí vamos a hacer una participación activa. ¿Ustedes cuál creen que ahí están los dos dones? ¿Dónde está el don de ciencia y dónde está el don de sabiduría? Por favor, revísenlo en su Biblia. Rápidamente, por favor. ¿Dónde? Vende lo que tiene, ciencia. No, ese es el proceder, o sea, ese es el don de sabiduría, ese es el don de sabiduría. ¿Sí ven que no me están entendiendo? ¿Aló? Sí. No, pero ahí supo que la debilidad del don era dinero. Sí. Mateo 9, del 1 al 7, vuelve y lo pones, por favor. Digo 19. Mateo 19, 16, 21, sí, perdón, 16. Mateo 19, 16, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Sigue. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y él le dijo, Jesús le dijo, ahí no lo muestran como tal, pero el Señor ya sabía. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Y él empieza a decirle todos los mandamientos, pero en desorden, ¿sí? Y no le dice el primero, ya el Señor tenía el don de ciencia ahí. Ahora, el don de sabiduría es este: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Me entendieron o no? En el 17 también no hay sabiduría. 17, porfis. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ella sabía, el Señor ya le mostraba cuál era el pecado de él, cuál era la debilidad, cuál era su error. Él tenía amor a las riquezas. ¿Me están entendiendo o no? Es que es importante que lo entiendan, porque lo que les estoy diciendo, la idea es que el Señor, el Espíritu Santo, venga y empiece a activar los dones en cada uno de ustedes, pero si ustedes no lo entienden, ¿cómo los van a operar? Es realmente importante, porque pensábamos que el don de ciencia era que tenía yo todo el conocimiento de la palabra, y no es así. Mire lo que es el don de ciencia, lo que es el don de la sabiduría, que lo podemos tener todos, y ojalá tuviéramos una pequeña porción de eso, andar con sabiduría en primer nivel, tener el don de ciencia en primer nivel. Listo. ¿Traen ya? ¿Bien? Sigamos. Viene el tercero, que es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus lo necesita la iglesia toda. Todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es la capacidad sobrenatural para juzgar con una percepción espiritual.
si el espíritu operado es fuente demoníaca o divina. Cuando dice juzgar, no es que juzgo a mi hermano, sino el espíritu que está operando sobre la persona. Entonces, yo puedo saber, un ejemplo, acá se puede dar en la iglesia, yo no lo he visto, pero ejemplo para que ustedes tengan claro, el ejemplo de las lenguas. Están las lenguas satánicas, las lenguas angelicales y las lenguas operadas por la carne. Entonces yo, como no sé hablar en lenguas, entonces yo empiezo y empiezo a hablar, pero yo no está hablando mi espíritu, sino mi carne, porque yo no he sido bautizada por el Espíritu Santo. Pero el hermano que sabe y tiene el discernimiento de espíritu sabe que yo estoy hablando en la carne. O viene una persona y está hablando lenguas satánicas, que también ellos tienen lenguas satánicas porque ustedes saben que el enemigo copia todo lo de Dios. Entonces él también tiene sus lenguas. Entonces, ¿sabemos discernir eso? Muchos vienen acá nuevos y nosotros, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo le va? Pero no sabemos si realmente es satánico y está maldiciendo la iglesia o está enviando demonios a atacarnos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que la iglesia en general anhele el discernimiento de espíritus. Todos los dones, pero este es esencial, tanto para acá la iglesia como también el diario vivir. Entonces, no es leer la mente, no es que yo leo y esta persona, no es telepatía, no es nada de esas cosas. No es presentir, es que yo presiento, es que Dios me habló, es que el Señor me... No, es ni juzgar, ni criticar, ni sospechar. Hay un versículo también que dice, Dios mío, creo que está en los dones espirituales, no me acuerdo. Dice, en parte conocemos, aquí, está en 14. En parte conocemos, en parte profetizamos. Ay, Dios mío. Es el capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces yo ya sé que mi hermano está mal con la esposa, entonces yo voy y hablo. O yo voy y veo que mi hermano lo vi por ahí mal parqueado, entonces, el Señor me llama y me habla. Ojo con eso. No juguemos con eso. Porque los que escuchan pueden juzgar, pero más si no le quieren creer, no hay problema. Pero hay el de que habla en nombre de Dios, sin la plena voluntad de Dios o el permiso de Él, ¿sí? Entonces es eso. Da verdadera paz. Cuando usted siente el discernimiento de espíritus que opera dentro de usted va a sentir paz. Entonces, si usted, por ejemplo, siente que hay una persona que está hablando en lenguas satánicas, usted se acerca a su pastora, pastora, siento algo raro, yo no sé, siento esto, y usted le puede explicar. Tal vez ellos, con la experiencia que tienen, puede decirle, mi chinito, esto pasa, o sí, comencemos a orar, o algo. O ella, yo también lo estaba presintiendo, lo estaba sintiendo también, algo me estaba hablando pero no sabía qué persona. Qué bonito eso, ¿cierto? Sí. Ahora, el propósito del discernimiento de espíritus es liberar personas que están atadas por demonios. O sea, que si ven que estos tres van como ligados, el don de ciencia, sabiduría y el don de discernimiento de espíritus, van ligados. Porque la persona que tiene el don de ciencia, que Dios le revela el pecado, tiene la capacidad de cómo ayudar a la persona, pero también ayudarla a liberarse. Mantener el pecado fuera de la iglesia. Entonces se vuelve una persona que ya tiene un celo tanto por Dios, que ya conoce el discernimiento, ya sabe qué es el bien y el mal, conoce. No es solo juzgar las lenguas, también lo que se predica acá. Acá, gracias a Dios, tenemos sana doctrina. La verdad no he visto ni un solo predicador que hable falsa doctrina. Pero a veces nosotros buscamos en YouTube y no discernimos lo que nos enseñan. Yo voy a dar un ejemplo y voy a dar nombre propio. Armando Alucín. A mí me gustaba escuchar mucho las prédicas de él. Pero cuando escuché una prédica del tiempo preadámico y habla de que hubo un Adán antes de Adán, yo
No tengo el don de discernimiento, no tengo, o sea, no. Pero de una vez yo sentí que eso no era de Dios, ¿cómo así? Y si es así, ¿usted quién es para decirlo? Eso es un misterio, si no está escrito acá, es porque realmente eso no nos va a edificar. Lo que está escrito acá es lo que nos debe interesar. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces ahí yo ya discerní, este señor se chavetó, porque tiene unas prédicas muy buenas, anteriormente tenía unas prédicas muy buenas, pero cuando yo ya vi eso dije, ese señor se está chavetando con su tema de preadámico. Y así son muchos predicadores que nosotros debemos discernir, mirar, ¿sí? Si usted tiene la capacidad de retener lo bueno y desechar lo malo, pues qué bueno. Mirar, hay unos predicadores que a veces se equivocan, pero tienen cosas buenas. Si usted tiene la capacidad de hacer eso, muy bien por usted. Si no, no lo haga, porque lo que va a hacer es confundirlo a usted. Entonces usted se empieza a desviar. Cuando ustedes ven en segundo nivel, ven las falsas doctrinas, la mayoría de las personas que comenzaron con falsas doctrinas, sean testigos de Jehová, catolicismo, mormones, adventistas, todos ellos venían de una iglesia de sana doctrina, pero por su rebeldía, por su no me parece, montaron su iglesia con sus propios conocimientos y dogmas. Entonces en eso nosotros tenemos que ser celosos y cautelosos y de verdad anhelar el discernimiento de espíritus por estas cosas. Más sobre todo nosotros los líderes, porque nosotros tenemos personas que nos llaman, oye, imagínate que leí en tal parte de la Biblia esto y esto. Alguna vez alguien me llamó a decirme, alguien me dijo que la marca de Caín, porque tiene una marca, era que era negro. Él fue el primer negro. Dios mío, no era eso. Y yo le dije, bíblicamente no dice qué marca es. Y si no lo dices, porque realmente eso es algo irrelevante, ¿sí? Lo importante es que él quedó camino errante y fue la persona que después vinieron de él demasiadas descendencias y bueno, de ahí salió la poligamia, bueno, esas cosas, que eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Pero como tal, eso no nos interesa. Entonces, o que hubo antes una esposa de Adán, esas cosas no están escritas en la palabra, entonces si no están, pues son cosas irrelevantes, cosas que no nos van a edificar. Está escrito lo que nos va a enseñar a crecer, a amar a Dios y a acercarnos y a pegarnos a Él. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí en el tema del discernimiento de espíritus? No se duerman, por favor. ¿Está cansado o está bien? Está bien. Bueno, listo. Sigamos. También el discernimiento de espíritus revela como las intenciones, los planes de Satanás. Entonces ese también nos muestra un antes de lo que va a pasar, ¿sí? De lo que el Satanás tiene planeado para la iglesia o para una persona o para un líder. Detecta la falsa revelación profética y la falsa enseñanza. Entonces, como dice, la palabra profética se puede juzgar. O sea, si usted no la creyó, no hay ningún problema. En eso usted no va a tener problemas si usted no la creyó. Pero hay del que la está diciendo, ¿sí? Entonces, hay falsa profecía y hay falsa enseñanza. Entonces, falsos predicadores y falsos profetas. Los profetas ya no existen. El último fue Juan. Existe el don de profecía, que lo vamos a ver más adelante. Ese sí está latente en la iglesia, debería estar latente en la iglesia, en todas las iglesias. Sigamos. Vamos con lo que les estaba diciendo, 1 Corintios 14, 29, para que vean. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí ven? Se puede juzgar la profecía. Porque la profecía tiene 3, me estoy pasando la profecía, olvídelo. Disculpen. Vamos a mirar las clases de discernimiento de espíritus. La divina con Samuel y Elí. Ustedes saben la historia de Samuel y Elí, ¿no? Elí tenía a sus hijos y él como que no les estorbaba, sus hijos pues fornicaban con las mujeres, ellos hacían la ofrenda mecida, ellos utilizaban, digamos, la mejor parte de las ofrendas se la cogían para ellos, lo que se ve ahorita actualmente con los predicadores y con algunos pastores que van por las riquezas. Eso también se veía en el tiempo de Elí.
los hijos Fitness y se me olvidó el otro nombre. Ellos hacían eso, cogían las ofrendas y lo más gordo y lo más rico del animal lo cogían para ellos. O sea, no era solo la fornicación, también cogían las ofrendas de Dios. Elí nunca les estorbó, siendo Elí el sacerdote, una persona que debía tener celo por la presencia de Dios, nunca les estorbó. Vino Samuel discerniendo lo que pasó y le dice lo que va a acontecer, ¿no? Le da el final trágico y toda la cosa. Otra sería la demoníaca, que es el endemoniado ciego y mudo, que está en Mateo 12, 22 al 24. Este sí quiero que lo veamos porque es como más para que ustedes tengan cuál es el discernimiento entre lo demoníaco y lo divino. Igual pues el de Samuel y Elí, creo que todos conocemos esa historia. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No había discernimiento de ellos, ¿sí ven? Ellos decían que era Belcebú. Ahí el Señor les dice: ¿cómo va a haber división entre el diablo, o sea, entre Satanás y yo? Si soy yo el diablo, pues ¿cómo? O sea, nosotros estamos unidos. Lo dice más adelante, pero lo importante aquí es lo que dice: mire, ellos no tenían discernimiento de espíritus y no se dieron cuenta que realmente era divino, no era demoníaco. Eso es lo que nosotros debemos aprender a discernir. Ustedes sabían que el enemigo también sana, aunque es momentáneo, pero él también hace sanaciones y hace milagros para confundirnos. Nosotros por eso es que necesitamos, no es malicia indígena, no es eso, es el discernimiento del Espíritu operado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Y sigue, vamos, esos son los 3 dones de revelación. Vamos con los dones de voz, de palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Dios mío. Termino y ya dejamos hasta ahí. Qué pena con ustedes, que ya los veo como con sueño. Está el don de profecía. ¿Listo? El don de profecía es el mensaje o revelación espiritual emitido por Dios a través de una persona. Debe escuchar la voz de Dios y no dejarse llevar por emociones ni por la mente. Eso es algo bonito porque Dios le está hablando a usted al corazón. También le puede hablar a cualquiera de los que están acá. No es solo una persona porque la quiero más o porque esto, no. A cualquiera puede escoger y hacer eso. Pero realmente este don tiene algo más, o sea, don de ciencia todos tienen, pero este más, y es una comunión íntima con Dios. O sea, usted tiene que aprender a conocer a Dios. Tiene que conocerle. Pero yo, ¿cómo conozco a Dios? Pues así como usted tiene mal genio, usted tiene un carácter, tiene un temperamento, Dios también es así. Que no es como usted, temperamental y de mal geniado, no. Pero Él también tiene un temperamento, Él también tiene una forma de ser, Él también tiene gustos. A Él también le gustan cosas, le desagradan cosas. Que usted pueda aprender a conocer eso de Dios para que pueda operar en usted el don de profecía. ¿Cómo yo conozco a Dios? En intimidad, pero también por medio de la palabra de Dios. La última vez que prediqué dije que no era solo en la intimidad, porque la intimidad pues solo amor y caricias, como una pareja cuando está en intimidad. Entonces es solo amor, caricias, besos, ¿cierto? Pero acá también debemos saber que el Señor nos está dando unas reglas, nos está dando unos estatutos, nos está dando unas leyes. Oiga, yo soy Dios celoso, a mí solo me deben adorar, me deben servir, no deben tener dioses ajenos. Ay, pero es que yo no adoro a la Virgen María. No, pero adora a su celular, a su Facebook, redes sociales, televisión, Netflix, su esposa, sus hijos, el trabajo. Entonces es eso, ¿sí? Aprender a conocer a Dios, conocerlo como persona, así como usted conoce a su esposo, a su amigo, a su compañero de trabajo, conoce también al Señor Dios, Él también se puede conocer, ¿listo? Entonces ese es como un tip que les doy para el que quiera anhelar el don de profecía. Debe tener intimidad con Dios, conocerle, estar ahí como pendiente, y me hago entender, así como les digo a los enamorados, ¿listo?
Existen dos clases de profecía. Primer nivel, o sea, eso es también un dogma, ¿no? Porque eso tampoco es bíblico. O sea, que yo les diga que está escrito en la Biblia, no. Está el don de profecía primer nivel, que todos somos profetas, ¿sí? Cuando hablan que somos profetas es que somos llamados a proclamar el evangelio. Entonces, ese es el don, ese es el del ser uno profeta. Voy y predico el evangelio a las naciones. Voy y predico el evangelio a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mi hermano, a mi cónyuge, no, porque tiene que ser obviamente cristiano. ¿Sí me hago entender? Eso es. Ese es el don de profecía del primer nivel. Todos somos así. Todos debemos predicar el evangelio porque en Mateo 28 no lo dice, ¿no? Que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio. ¿Claros hasta ahí? Sí. Y el de la profecía segundo nivel es la persona que ya tiene lo que les estaba diciendo, escucha la voz de Dios, habla Dios a él y él le ministra a la iglesia, le dice la palabra a la iglesia. Este es básicamente anuncia, predice y denuncia, y va ligada con la palabra de Dios. O sea, no es decir por decir, sino va básicamente con la palabra de Dios. Edifica la iglesia, no la va a juzgar, sí la va a regañar, porque casi siempre ahí sí vamos por favor a 1 Corintios 14, 2. Por favor, si pueden con un escrito bonito, la subraya. 1 Corintios 14, 3, perdón. No, mentiras, 14, 3, sí. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tiene que tener esos tres ingredientes. Exhorta, o sea, regaña a la iglesia, el ejemplo que está mal, aquello, lo otro, ¿sí? Edifica, enseñándole cómo es el camino, y la consuela. Mira, yo te he mandado, te amo, te necesito, las que han dado acá en la iglesia, ejemplo, vivo ejemplo, esos son, ¿sí? Son los tres ingredientes que tiene que tener la palabra de profecía. Si solo vienen a juzgarlo y a usted lo dejan como, bueno, me regañaron, esa no es palabra profética. Tiene que tener esas tres. Casi siempre la palabra es para la iglesia, ¿no? Nunca es de interpretación privada. O sea, que venga una persona y se le acerque y diga, ay, Dios me habló, que tú que estás soltera, allá ese muchacho que está allá es para ti. Bueno, sí, el Señor me habló. Mentira, eso no es. Más bien usted los quiere cuadrar, pero no Dios. Eso no es. Nunca es de interpretación privada. Por eso las palabras que se dan acá en la iglesia, se dan acá en el púlpito, se da a la congregación en general. A veces digo, ay, pero qué regañadera, si yo sí busco a Dios y yo sí lo busco, pero si Dios me está diciendo es porque algo me está faltando, ¿cierto? A mí me pasa. Yo a veces digo, ay, pero me regañadera, yo también lo busco, pero debe ser que no lo estoy buscando lo suficiente. Entonces yo digo, no, si es para todos es porque todos estamos fallando y entre esas me incluyo yo. ¿Listo? Los peligros de la profecía: actuar en la carne, lo que les digo, la interpretación privada, que en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces yo ya sé la cosita de aquí mi vecino, entonces venga, le cuento que es que usted es bien mal geniado, entonces el Señor le dice que tiene que cambiarlo, si no lo desecha. Mira, a mí varias veces me dieron esas palabras porque tengo un temperamento muy fuerte y muchos se me acercaron, de verdad fueron muchos, no los pastores, pero muchos líderes que ya no están acá en la iglesia. Se acercaban y me decían, Carolina, Dios tiene un propósito grande para usted, pero es que ese temperamento lo tiene que cambiar, y es que usted no tiene amor, y es que usted es fuerte. ¿Por qué yo me sentía juzgada? Porque yo decía, ¿cómo así que no tengo amor? Alguna vez tuve un retraso, que fue cuando nació mi hija. Me dicen, es que usted no tiene madera para ser mamá. Eso sí me dolió. El hecho de que yo no esté dándole picos a todo el mundo no quiere decir que yo no tenga amor o que yo no sea amorosa con mis hijos. Por algo Dios me dio mis 2 hijos, ¿sí? Y ellos me adoran, mandamos para arriba y para abajo con ellos. Entonces, es eso, ¿sí ven? Eran de interpretación privada. Esas palabras así nunca tuvieron una edificación, nunca tuvieron una consolación.
Y realmente si el temperamento me lo ha cambiado, que las personas que me conocen saben si he cambiado o no he cambiado, realmente ha sido por Dios y no por esas palabras. Entonces a eso voy. La palabra no puede actuar en la carne, en qué parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, yo sé que Carolina es brava, entonces venga, la regañamos, que tiene que cambiar esa bravera. No, eso no es así. ¿Listo? Les estoy dando un ejemplo vivo de lo que pasó acá en la iglesia conmigo personalmente. Autoexaltación de recibir reconocimiento. Casi siempre eso pasa con el don de profecía. Entonces, lo que les digo, nos creemos más altos, me creemos que ya Dios me habla a mí, entonces yo estoy un poquito más alta que ustedes. Y no, eso es un peligro. Entonces, por eso es que es importante que la persona que tenga el don de profecía vaya ligado con la comunión con Dios, de que eres tú y no yo. Más de ti, menos de mí. Yo soy solo un siervo, yo soy solo un instrumento, soy un vaso. ¿Sí? Siempre tener eso mentalizado, recuerden eso. Mentalizarse de que nosotros somos instrumento de Dios. Que si fuera nuestra fuerza, nosotros no sabríamos eso. No sabríamos, no nos revelaría realmente lo que nos va a revelar por medio de la profecía. Sé que otro peligro es que la iglesia se acostumbra a recibir la palabra. Entonces, ya no escuchamos al predicador, estamos bostezando, estamos hablando con el compañero, porque eso sí lo he visto también, eso es una exhortación. Escuchamos, hablamos y todo, y no prestamos atención a esta palabra que también es bíblica. Eso también es de parte de Dios, el Señor habla por medio, y lo que les digo, esta iglesia es sana doctrina definitivamente. Cuando uno entra acá y escucha la palabra, y usted la escucha de verdad y no está escuchando al vecino, usted sale por esa puerta totalmente con nuevas fuerzas. En pocas iglesias se ve eso. A los que han podido ir a otras iglesias, no digo nombres, pero hay muchas, la mayoría, secas en palabra. Pero entonces a veces la iglesia se acostumbra. Entonces está bostezando, vamos 2-3 veces al baño. En la iglesia católica no hay baño. O sea, ¿cómo se aguantaban entonces la chichi? ¿Cómo se la aguantaban? ¿Iban al confesionario? ¿Hacían chichi allá? Ojo con eso. Aguantémonos 2-3 horas del baño. Ya es porque tengo una necesidad, Dios mío, una gastroenteritis gravísima. Entren al baño. Si no, no. Estén aquí prestos a la palabra. Van a haber momentos en que nos van a quitar la iglesia. No vamos a escuchar palabra. Lo que aprendió. Y eso, utilícelo para el momento de la persecución. Esas son las persecuciones que vamos a tener. Nos van a quitar la palabra, no vamos a tener iglesia donde congregarnos, no vamos a tener amigos, hermanos para que nos abracen y nos digan, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo eso eso es lo que vamos a empezar a ver. Y ahí es donde nosotros todo esto lo tenemos que tener acá. Y es donde nos va a hacer falta. Porque como dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, como no estamos acostumbrados, nos acostumbramos al final cuando hay una palabra o cuando hay una palabra de profecía y nos acostumbramos a eso. No quiere decir que no, yo no la estoy menospreciando. Es importante, esa palabra edifica porque viene directamente de la boca de Dios por medio del siervo que va a dar el don de profecía. Pero no nos podemos acostumbrar a que el Señor nos dé todo desmenuzadito y nos esté regañando. Oiga, ¿por qué no me está sirviendo? ¿Por qué no me está buscando? Los tiempos están difíciles. Hombre, la predicación era de eso. Entonces es eso, ¿sí? Sí, el don de profecía es importantísimo, nos edifica. Y si ustedes leen 1 Corintios 14, todo habla de que el hablar en lenguas es importante, pero profeticen. Porque la profecía edifica. Que todos profetizáramos, dice Pablo. Pero también es el poder escuchar la palabra de Dios. Y así como se hay reverencia con el don de profecía, también con el predicador que está aquí hablándoles a ustedes, porque es una persona que se prepara toda la semana, prepara un mensaje para que muchos estén hablando, durmiendo, soñando, pensando en otra cosa. Entonces es eso, ¿sí? Como les digo, no me malinterpreten. La palabra de profecía, el don de profecía, se necesita en la iglesia. Se necesita. Y cuando se escuche, escúchenla porque realmente la que se da acá en la iglesia es verdadera. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí.
No se debe sustituir la palabra de profecía con la búsqueda personal de Dios, porque les estoy diciendo que nos acostumbremos a esto y entonces ya, el domingo el Señor habla por medio de tal persona, entonces yo ya no leo. No, porque casi siempre es confirmación de lo que Dios ya habló en la intimidad. O sea que si usted tiene intimidad, si usted hace devocional, si hay comunión con Dios, el Señor le está, ¿cómo se dice eso? Confirmando por medio de la persona que se pone aquí a decir, falta un poquito más, búscame un poquito más. Este devocional de esta semana estuvo regular. La oración, ustedes sabían que hay oraciones que no suben más arriba acá de eso. En Apocalipsis habla de la oración de los santos, pero esa oración es la que sube realmente al cielo, no son todas las oraciones. En el tabernáculo, la mesa del incienso, ¿sí se llama así? La mesa del incienso, esa representa la oración de los que realmente oran. Entonces, si el Señor viene aquí y habla, búsqueme por favor, los tiempos son difíciles, prepárense, levántense, escuchemos esa palabra y decir, bueno, esta semana tengo que mejorar. Si lo hice 5 minutos, esta vez lo va a hacer 15 minutos y esforzarnos un poquito. Lo que les estoy diciendo. Estos dones son para eso, para preparación de la iglesia, para edificarnos, para hablarnos, para ser sensibles a la palabra de Dios. Esto ya prácticamente se está evitando en las iglesias. Jamás contradice la palabra de Dios, jamás. Entonces, se para acá y dice, bueno, terminé la predica, traigan todos sus anillos, su plata acá, por favor, que voy a bendecirlos. Eso no, eso es contradecir la palabra de Dios. Existía en un tiempo anterior la ofrenda mecida para el sacerdote, pero era porque él vivía de eso. Él vivía de eso, él no trabajaba, el levita no trabajaba ni el sacerdote, pero ahorita no, por eso existe el diezmo, existen otras cosas, pero esas personas que hacen eso, no sé, ustedes me han escuchado uno por YouTube que dice, el dólar me está hablando, ¿no lo han visto? Y empieza a hablar, que tienen que traer plata, hay que traer plata acá. Y hace así, ¿no la han visto? Bueno, les invito a que la busquen por YouTube, es una loca. Entonces esta señora, eso es lo que les estoy diciendo. Qué pena que tengan que hablar así, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritus y saber qué profecía es verdadera y qué no. Nunca va a contradecir la palabra de Dios. Nunca trae condenación ni ruina. Siempre lo que les digo, exhorta, edifica y consuela. Bueno, yo los voy a dejar hasta acá porque yo sé que están cansados, venimos del trabajo, seguimos después con los otros dones. Espero que esta semana usted se encargue de hablar con Dios y decirle, bueno Dios, yo quiero estos 3 dones que aprendí esta semana, este miércoles. Bueno, hoy aprendimos 4. Y que Dios me pueda, más que dar ese don, decirle, Dios, ayúdame a tener la madurez para poder levantar a mi hermano, porque es para eso, para edificar a mi hermano, para edificar a los que no me caen bien, a los que no quiero, a los que no soporto, porque eso es la esencia de esto. Esto no es para el que yo quiero. Entonces yo quiero a mi hija, entonces a ella voy y le profetizo, mamita, de esto. No, es para el que yo no quiero, al que no se me acerca a mí, el que no me habla. Eso es, de eso se tratan los dones. Y quiero que usted se vaya pensando en eso. Dios, voy a activar, de aquí en adelante vamos a empezar a activar los dones en la iglesia, el Señor va a hacer cosas maravillosas acá. Entonces quiero que empieces a darme el ingrediente más importante, que es el amor, ¿sí? Que más que el don de que yo pueda aquí hablar y gritar y hablar en nombre tuyo, pueda yo decir, tengo el amor para poder levantar a mi hermano, poder edificar la iglesia, poder ser un instrumento bueno, no malo, dar un fruto bueno, y no delante de los hombres, porque al final, ¿qué importan ustedes? Que sea Dios, que Él se agrade en que, oiga, no me equivoqué al dar este don a esta persona.
me está dando el 2, me complazco en ella, con él puedo contar, yo le puedo decir, esta persona está mal, ayúdala, y ella sabe, él escucha, y me ayuda a levantar a mi ovejita perdida. Qué bonito eso, ¿cierto? Que nosotros podamos ser ese instrumento, y no Dios, me la sacó de la iglesia. Se fue en mi persona, la persona y en pecado, y herida se fue, porque no supo levantarme a mi hijo. Igual no te va a condenar tampoco, él no lo va a condenar a uno. Entonces, por eso es importante, quiero que esta semana estudien acerca de lo que les acabo de enseñar. No soy yo, es el Espíritu Santo. A mí también me habló, yo no era muy creyente de esto, y hablarme y convencerme, realmente digo que Dios, es que no hay nadie como Él, es el que convence de pecado, justicia y juicio. Es el que nos convence, nos redarguye, nos enseña, es el que penetra acá, hasta las coyunturas, hasta partir de alma, como dice la palabra, es verdadero. Él es el único que convence.